el Evangelio en el capítulo 17 de Juan. Capítulo 17 de Juan. Es un evangelio muy conocido. Es la oración que hace Jesús antes de sufrir la muerte. Según parece, algunos ponen esta oración que Jesús estaba en Getsemaní, estaba en la oración antes de que él fuera prendido, porque lo ponen antecito del arresto, ponen esta oración. Por lo tanto, en Lucas, Marcos y Mateo dice que Jesús fue al monte de Getsemaní y allí oró, le puso a los discípulos a que oraran también, que lo acompañaran. Los discípulos no fueron capaces de estar ni siquiera una horita orando con él, y entonces él sí resistió, y dice que, según en los otros evangelios, dice que él dijo: Señor, aparta de mí esta copa, apártalo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y también presenta que él sudaba gotas de sangre. Pues parece que en ese momento de trance, él hizo esta oración de Juan 17, 1 al 11, voy a leerlo hoy, voy a leer ese pedacito nada más, o voy a explicarlo. 3 cosas encuentro yo en el Evangelio de Juan del 1 al 11, nada más. La oración completa va hasta el versículo 26, pero solamente vamos a detenernos en del 1 al 11. 3 cosas veo yo. Una, yo la llamaría identidad. Identidad. 2, intimidad. Y la tercera es la intencionalidad. Facilísimo. Hoy no se les va a olvidar este sermón a ustedes, jamás se les va a olvidar. Hay cosas que en la vida no se olvidan. Hay cosas que le impactan a uno. Pues hoy no se les va a olvidar esas 3 palabras. Identidad. Siempre le buscan a uno que uno se identifique con algo. La identidad. Segundo, la intimidad. Estar en relación con la otra persona. Intimidad. Y la tercera, es muy común en la iglesia metodista, hablan mucho de intencionalidad. Es el propósito, no hacer las cosas por hacerlas, sino saber por qué las estamos haciendo. Esas son las 3 cosas. Entonces, la primera parte de la identidad, yo la encuentro en el primer versículo, que dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esa es la identidad. Mire, cuando uno es papá, y yo creo que aquí algunos, pues en mayoría, yo creo que los hombres que estamos acá somos padres, uno se alegra muchísimo cuando le dicen, cuando nace el niño, y dicen: ¡ay, qué hijo tan parecido al papá! Y uno se alegra. ¿Por qué nos alegramos? Porque queremos estar seguros que Él es nuestro hijo y que lleva nuestra herencia. Esa es la identidad. Cuando uno nace en un lugar, en un país, entonces le dan también una tarjeta de identidad, en donde le reconocen a uno que uno pertenece a ese lugar, sentido de pertenencia. En el bautismo también se le da un registro, un certificado de que tú eres bautizado. Identidad. Pero mire lo que sucede. La identidad. No es tan fácil entenderla. Yo no puedo identificarme con alguien si ese alguien no me identifica a mí. La identidad es una respuesta del identificado porque el identificador lo identifica. Eso estoy hablando como Cantinflas. Sí. Pero miren lo que dice la palabra.
glorifica a tu Hijo. Mire lo que dice el texto, la identidad, lo que es la identidad. Glorifica a tu Hijo. Padre, glorifica a tu Hijo para que yo también te glorifique a ti. ¿Ve? O sea, Padre, hónrame a mí para que yo te pueda honrar a ti. Si tú no me honras a mí, yo no te puedo honrar a ti. ¿Ve? Eso es como la mamá que le dice al hijo: gana dinero, hijo, gánalo honradamente. Y si no puedes ganarlo honradamente, gana dinero, hijo. O cuando el papá le dice: hijo, te digo que no tomes alcohol. Y el papá tiene el cuarto lleno de alcohol y en la noche llegó borracho. O no vayas a fumar, hijo. ¿Ve? ¿Qué es glorificar? Mire, es que esto es profundo. Por eso no se le va a olvidar. Identidad. Identidad. Dice Jesucristo: Padre, glorifícame a mí para que yo te pueda glorificar. Porque si tú no me honras a mí, yo no te puedo honrar a ti. Y nosotros hacemos lo contrario. Hijo, aunque yo no pude llegar a doctor, tú sí lo tienes que hacer. Hija, aunque yo no pude llegar virgen al matrimonio, tú sí tienes que hacerlo virgen. Si uno le exige a los hijos lo que nosotros no pudimos hacer. Es que yo quiero que mi hijo sí estudie porque como yo no pude estudiar, entonces que mi hijo sí estudie. Pues sucede que entre Cristo y su Padre en la identidad divina, el Padre no hace nada sin el Hijo y el Hijo no hace nada sin el Padre. Porque entre tú y yo somos uno. Después lo vamos a ver. Eso termina así. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces? Quien me ha visto al Padre, me ha visto a mí. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. La identidad es que el Padre honre al Hijo. Nosotros pedimos respeto. Hijo, respétame porque yo soy tu madre. Respétame porque yo soy tu padre. Y yo sí te puedo ir respetar porque yo soy tu padre. ¿Ve? No. Mire que aquí en las cosas de Dios, el Hijo le dice: glorifica a tu Hijo. Honra a tu Hijo. Manifiesta todo tu poder a tu Hijo. Para que tu Hijo te pueda glorificar, te pueda honrar y pueda manifestar tu poder. Es increíble cómo hay una compenetración. Esa es la identidad de Cristo con el Padre. Y aquí lo que pasa es que también nos piden a nosotros identidad. Entonces hay como se dice por ahí: ¿y yo cómo puedo si tú no me has dado los dones, Señor? Dame dones que yo pues lo puedo hacer. Señor, pues tú quieres que yo cante, pero mire, con esta voz que tú me diste, ¿cómo voy a cantar? Glorifícame a mí dándome una buena voz y yo te glorifico a ti. ¿Ve? Es más o menos así. Esa es: dame los dones, Señor, que yo te puedo dar, ya te puedo corresponder. ¿Cómo me exiges que yo dé frutos si tú no me has dado los dones, Señor? Por sus frutos los conoceréis, pero no me has dado dones. Entonces el Señor te dice que no te he dado dones. Puede ser que no te di la voz del canto, pero sí te di 2 manos para que tú barras la iglesia. Señor, es que yo quiero cantar, yo no quiero barrer. Pero hijo, yo te estoy honrando, yo te estoy glorificando, yo te estoy dando esos dones para que tú, conociéndote a ti mismo, entonces me des honra a mí de acuerdo a los dones que el Espíritu Santo le ha dado a cada uno. Por eso primero tenemos que saber cuál es el propósito de nosotros en esta vida. ¿Para qué Dios nos tiene aquí? Porque Dios no nos tiene para ser inútiles. Si no tiene inútil a una ameba, a un insecto, a una planta que aunque tiene espinas y cuando uno pase por ahí, lo roza. Si esa plantica no es inútil en la creación de Dios, porque por algo está esa plantica en el universo,
Por algo está ese animalito. ¿Tú no crees, dice el Señor, que tú vales más que esas plantas del campo y que las aves del cielo? Valen muchísimo más. Y tú tienes dones. Lo que pasa es que no lo has descubierto. Pero yo ya te he glorificado. Ahora tú, con los dones que tienes, glorifícame a mí, dice el Señor. Esa es la identidad. Nosotros tenemos que descubrir cuál es nuestra propia identidad. ¿Para qué servimos en esta vida? Entonces uno dice para médico, para abogado, para constructor. Empieza a decir los oficios. Pero en las cosas de Dios no significa los oficios. Significa es la actitud tuya frente al servicio que tienes que prestar en la humanidad y especialmente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuál es el servicio que tú prestas en la iglesia? Dice que está el don de evangelista, de profeta, de maestro, de pastor, de discípulo. Hay diferentes ministerios y cada vez pues hay más porque el mundo va evolucionando. ¿Cuál es el servicio que tú le prestas a Dios a través de su iglesia? ¿Qué identidad tienes tú? ¿Cómo te identificas tú? Glorifícame, Padre, para que yo también te pueda glorificar. Y el Padre dice, pues ya te glorifiqué, ahora glorifícame a mí. Este es el primer punto, se llama identidad. Ahora, para yo poder tener identidad del Padre, debo te dar el segundo paso, que es la intimidad. Después de la identidad viene la intimidad. Y la intimidad la encontramos en el versículo 2. Dice así: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. La intimidad tiene que ver con la vida. Y no solamente la vida física, sino con la vida eterna. Aquí ya tenemos vida física, ahora nuestra vida se va a prolongar en la eternidad. Pero ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida? La vida es la intimidad. ¿Y cómo describe la Biblia la intimidad? La describe con el conocer. Conocer. En Génesis 4:1 dice, y conoció Adán a Eva, y Eva quedó en embarazo y tuvo a Caín, a su hijo. Y en Mateo 1:25 dice, y José no la conoció hasta que no dio a luz a su hijo. La intimidad. Y en Primera de Juan 4:7 habla también del conocimiento. Me gustaría leer ese Primera de Juan, que está en la primera carta de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7 dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Luego, la intimidad tiene que ver con el amor. Por eso, papá y mamá, para que yo naciera, tuvieron que tener intimidad. Y lo más probable, tengo que preguntarle a mamá y a papá. Papá tiene 93 años, mamá 90, y hoy es el Día de la Madre en Colombia. En Colombia, en la región donde yo soy, en Cúcuta. Hoy es el Día de la Madre allá. Es difícil para mí el Día de la Madre, estando aquí, porque estoy con mexicanos y el 10 de mayo hay que celebrarla con los mexicanos. El segundo de domingo hay que celebrarla con los mexicanos que ya están aquí en Estados Unidos. Y este domingo tengo que celebrarlo con Cúcuta, entonces se me olvida. Y mamá dice, oiga hijo, pero ¿qué te pasó? ¿No me llamaste? Yo le digo, pues ya llevo 2 celebraciones, yo ya pensé que ya te había llamado, ¿no? Entonces ahí me confundo. Pero hoy sí ya me lo recuerdo porque mis hermanos se comunican muy fácil. Entonces, intimidad es conocer. Intimidad en la Biblia es conocer. Y conocer es amar. Amar, el que ama a Dios, conoce a Dios, dice la palabra. Luego, para que yo naciera, papá tuvo que conocer a mamá. O sea que tuvo intimidad con mamá. La conoció. Y tuvo que hacerlo con mucho amor, papá y mamá, cuando nació semejante personaje, ¿verdad? O sea, cada uno diga, papá tuvo que hacerlo con mucho amor.
Claro, porque imagínense, vea qué belleza de hijo, de hija y de frutos que dio papá. ¿Ve? En el amor. Pues sucede que en Cristo, Dios, en el cristianismo, en la vida de nosotros con Dios, además de tener identidad, esa identidad no se logra si no tenemos intimidad, si no nacimos de una intimidad. Y ahora sí yo entiendo por qué los que no nacimos en Estados Unidos nos dicen, tú eres naturalizado, hijo, no eres hijo legítimo de Estados Unidos. Pero los que nacen en Estados Unidos, ese sí es hijo íntimo, identidad de Estados Unidos. Y ahora los que nacieron en México lo mismo, tienen la identidad mexicana porque los engendró México. Yo tengo la identidad colombiana porque me engendró Colombia. Nací en esa bendita patria, ¿ve? Los de Estados Unidos. Ahora yo tengo una identidad americana porque me hicieron por naturalización. Me naturalizaron, o sea, me hicieron ciudadano americano, pero por ley. Más no, tú no pareces gringo porque no tienes ojos verdes ni cabello rubio. No, es que también somos combinaditos aquí. Entonces uno saca pretexto porque alguien dice, no, yo sí soy americano, yo nací aquí. Esta es su patria, pero la empiezan a discriminar porque creen que todos aquí de Estados Unidos son de un solo color. La intimidad, entonces, es fruto de una relación íntima. Por eso, si tú no has logrado tener una intimidad, una relación, un conocimiento con Dios, todavía no estás embarazada ni embarazado de Cristo. No has engendrado a Cristo en tu corazón. No has tenido la identidad. Porque primero tiene que haber una intimidad. ¿Y cómo lo descubrimos? Pues dice que le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y entonces vida eterna. Y luego dice, y esta es la vida eterna. En ninguna parte de la Biblia se dice cómo o qué es el reino de Dios. No se define. Jesucristo vino a traer dos cosas, vida eterna y el reinado de Dios en esta tierra. Él vino a predicar dos cosas, que el reino de Dios está entre vosotros. Pero Él no dice, no define el reino de Dios. Solamente lo pone en comparaciones. Dice el reino de Dios es como un grano de mostaza, el reino de Dios es como una perla, el reino de Dios es como un tesoro, el reino de Dios es semejante a una red. Es semejante, pero no define el reino de Dios. En cambio aquí sí se define lo que es la vida eterna. Yo siempre pensé, Señor, cuando yo me muera voy a empezar a vivir en la vida eterna. Y si no estuviera este texto, pensaríamos que la vida eterna es allá. Y según este texto dice que la vida eterna es acá, porque el amor se hace acá. ¿Sí? La intimidad se tiene es acá. El engendramiento de los hijos se hacen es acá. Por eso cuando uno evangeliza, y uno evangeliza para que se vuelvan hijos de Dios, para que las personas acepten a Cristo como su Señor y su Redentor, la evangelización. Entonces dice, y esta es la vida eterna, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Ve? Conocer. Lo mismo que Adán conoció a Eva y engendró un hijo. Lo mismo que José no conoció a María hasta que nació Jesús. Y lo mismo que dice Juan, primera de Juan 4:7, dice que el amor solamente se engendra cuando se conoce a Dios. Amor es conocer. ¿Y qué es la vida eterna? Es conocer, es tener intimidad, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la intimidad. Entonces, intimidad es conocer. ¿Conoces tú a Jesucristo personalmente? ¿Tienes tu intimidad, una relación personal? ¿O tú eres cristiano por religión, por religare, porque te ligaron a través de una cultura o de una costumbre? ¿O tú sí has recibido a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, en una íntima relación? ¿Ve? Has estado unido, compenetrado. Esa es la intimidad. Primero, para que haya identidad tiene que haber intimidad.
Y ahora viene la intencionalidad. La intencionalidad está en el versículo 6. Dice así: he manifestado tu nombre. El nombre de uno fue puesto intencionalmente. Por ejemplo, ¿por qué a Jesucristo no lo pusieron de otro nombre? A Jesús. Dice, él será llamado Jesús. Y más adelante dice, porque él será llamado Jesús. Y dice que cuando nació el niño, José lo puso Jesús. ¿Por qué tenía que ser Jesús y no otro nombre? Porque él salvará al mundo de sus pecados. O sea que el nombre tiene una intencionalidad, tiene una intención. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Y en otro texto dice, y él será llamado Emanuel, para que se cumpla lo que dijo el profeta. Dice, Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Ve? Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre y qué significa tu nombre? A nadie ponen Satanás, ¿verdad? A nadie ponen Satanás. Por ahí le dicen diablo de apodo, pero no es que la mamá dijo, voy a poner a mi niño tan lindo que él lo voy a llamar Satanás. No. Tiene una intencionalidad. ¿Por qué mamá me pondría Ricardo? Dice mamá, porque yo pensé que en el almanaque, en Colombia, en el Cúcuta, San Cayetano, en la región donde yo nací, hay un almanaque que le dicen el almanaque de la cabaña. Este video lo ve mamá, entonces se va a acordar. Almanaque de la cabaña. Y entonces en el almanaque de la cabaña dice, vienen los nombres para que le pongan los nombres a los niños o de los santos. Entonces estaba San Efrén, 9 de junio, yo nací el 9 de junio, la otra dentro de poquito cumpleaños. El 9 de junio de 1962, tengo 54 años. Entonces, en el almanaque, yo vi cuando ya crecí, ya después aprendí a leer, en el almanaque decía 9 de junio, Efrén, Vicente y Ricardo. Y entonces, siempre pensé yo que a mí me habían puesto Ricardo por el almanaque de la cabaña, porque ahí decía, almanaque de la cabaña. Yo decía, ¿y por qué no me pondrían Vicente ni Efrén? Pero yo decía, bueno, bonito Ricardo, porque de chiquito pues me decían Ricardo. Cuando una vez, ya grande, estábamos hablando, porque en la casa pues uno se acostumbra a hablar con los papás, entonces yo le dije, mamá, ¿y por qué me llama Ricardo? ¿Por qué usted me puso Ricardo? Porque la palabra de Dios dice que es la identidad de nosotros, la intencionalidad, la intimidad. El nombre es muy íntimo, muy personal, muy bonito. Hay una intencionalidad para que tú me llamaras Ricardo. Dice, pues era que al frente cuando usted nació, habían unos amigos de ahí en el pueblo, y que mi mejor amiga, tenía 2 hijos. El mayor se llamaba Ramiro y el menorcito se llamaba Ricardo. Y como yo ya tenía el mayor que le puse Ramiro, pues a usted lo puse Ricardo por el amigo, por la vecina. No era por lo que yo creía, ni ella leyó la Biblia, ni me puso un nombre para dedicarme a Dios. Después, ya de muchos años, vino una familia colombiana de Suecia. Y llegó allá a Manizales, donde yo era sacerdote, y fuimos a un bazar ahí, yo los pasé ahí por la ciudad, y entonces había los nombres de las personas. Pues cuando llegamos a la casa, la señora, con su hija creo que le dedicaron el nombre y trajeron el nombre mío, me lo regalaron, lo que significaba mi nombre. Y entonces dice ahí, Ricardo, guerrero, autónomo, fuerte, valiente, fornido, eso decía de todas unas maravillas ahí el nombre. Y yo decía, ay Señor, y todo esto será lo que me toca a mí hacer, ¿sí? Musculoso, y entonces eso parecía que es un guerrero, y yo miedoso y cobarde, totalmente lo contrario de lo que decía ahí. O sea, no me identificaba con mi nombre. Pues sucede que en la Biblia el nombre sí se identifica. Por ejemplo, Cristo, decimos Cristo es ungido.
Entonces, Cristo ungido, Jesús Salvador, Emanuel, Dios con nosotros, Mesías ungido, Mesías, debe venir el Mesías. Todos los nombres en la Biblia tienen una intencionalidad. Y no sé si ustedes a sus hijos los pusieron con una intencionalidad para que ellos se identificaran y tuvieran esa grata intimidad con lo que significa el nombre. Por ahí decía un ministro en Colombia que cuando él fue a bautizar la niña, entonces él dice que ¿cómo quieren poner la niña? Entonces le dice la señora, dice, la mamá, los papás dijeron que queremos ponerlo Madinusa. Madinusa, sí, porque fue hecha en Estados Unidos. O sea, se engendró en Estados Unidos. Dice, no, ustedes saben los ministros, no, ese nombre no me gusta, Madinusa no. Que parece que no le dejó poner el nombre Madinusa. Bueno, entonces el nombre tiene intencionalidad. Y por eso vemos, he manifestado tu nombre. Vea el versículo 6, 17:6, Juan 17:6. Esa es la intencionalidad. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea que el Señor nos tiene escritos en el libro de la vida, es por el nombre. Y cuando allá se pase lista, a mi nombre yo responderé. ¿Ve? Porque nos tienen es por el nombre. Esa es la intencionalidad de ponernos un nombre. Y al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. El nombre. Y lo fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y oraron en el nombre de Jesús. Y no hay nombre dado más que el nombre de Jesús sobre todo nombre. Y ahí dice, mire, el 7. Y ahora han conocido que todas las cosas que me ha dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibirán. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. O sea que con el nombre de uno es que lo van a identificar. Y es que uno tiene identidad. Es por el nombre. Y entonces cuando a uno le dan, cuando pasa ahí por el puente, entonces le dicen a uno, a ver, saque los papeles. Una identificación, a ver, identificación se llama, identificación, y esa identificación tiene su nombre, es íntimo y nadie puede cargar esa identificación, porque es íntima tuya. Ahí que yo lleve la identificación de otro, ¿qué me pasaría? ¿Ve? Me castigan, porque es íntimo tuyo, es una identificación, y la identificación tiene una intencionalidad, que es tu nombre, para que al final, mire, en el versículo 11 se desata todo. Ahí ya termina, porque dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos. Y más adelante dice, Padre, que todos sean uno, para que tú y yo seamos uno. ¿Ve? Entonces, 3 palabritas hemos hablado en el día de hoy. Identidad, intimidad, intencionalidad. Ahora yo sí entiendo por qué en la iglesia metodista se dice que la iglesia metodista es conexional y intencional. Todo se hace con un propósito. No se hacen las cosas por así. Bueno, Padre Santo, te doy gracias, te alabo y te bendigo por esta palabra que tú nos has regalado en el día de hoy. Podemos volver a leer el texto de Juan 17, 1 al 11 y encontramos estas 3 categorías importantísimas para nuestra vida espiritual. La identidad, la intimidad y la intencionalidad de la presencia nuestra aquí en la tierra, Señor, que no es al azar, que fue fríamente calculado, para que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.